centrado el ataque principalmente contra la familia? Pues en algo que estudiamos conjuntamente cuando damos la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia, vienen juntos un apartado y otro. Vida y familia. Primero la vida, la defensa de la vida es fundamental. Y se preguntarán por qué. Porque además, por ejemplo, en la ideología masónica, el hombre es el centro de adoración, es lo más elevado. ¿Por qué entonces, si el hombre es lo único digno de adoración, como llegó a decir Rodríguez Zapatero, por qué su dignidad se menoscaba, se destruye por completo dentro de la secta? Porque claro, si el derecho a la vida no existe, la dignidad del hombre se cae. Si Dios sale de la ecuación, no hay dignidad del hombre posible. Sería la criatura más evolucionada, pero algo parecido a un primate que ha llegado más lejos que ninguno. Dios es imprescindible para entender cuál es la dignidad auténtica del hombre. Y en cuanto a la vida, es curioso que el ataque haya ido tan dirigido contra ella, sobre todo en las últimas etapas revolucionarias, concretamente a partir de los años 60, con la revolución sexual que empieza en los Estados Unidos, Europa también, en la universidad. Y aquí no voy a entrar en la escuela de Frankfurt, que ya he tratado en otras conferencias, pero es que esa etapa es fundamental para entender el asalto a la vida humana. Hay un precedente claro en Rusia, porque ya en el año 20, es decir, habían transcurrido solamente 3 años desde el triunfo de la revolución allí, en la Unión Soviética se legaliza por primera vez en país alguno el aborto. Que el aborto es libre y gratuito en la Unión Soviética desde 1920, con mucha anterioridad, con mucha antelación a las legalizaciones que vendrán después. ¿Por qué ese ataque a la vida? Estaba preguntándome de forma retórica. Pues porque si legalizamos la destrucción de vida humana, primeramente con el aborto, luego lo hacemos extensivo a la eutanasia, en fin, hay muchas maneras. El aborto cada vez de una forma más invasiva en cuanto a los derechos, hasta llegar a proclamarlo derecho, no una excepción, como en un primer momento fue en el caso español. Pasamos de exceptuar unos supuestos, en el caso del aborto de Felipe González, la ley del aborto de Felipe González, a que ya con Zapatero, seguimos en la onda del Partido Socialista Obrero Español, es un derecho. Ya hasta la semana 14ª, la mujer puede optar libremente por interrumpir, manejan el lenguaje como les parece, el embarazo o no. No es una interrupción. Una interrupción es otra cosa. Si matas al niño se ha acabado el proceso y no tiene recuperación posible. Decía que legalizando la destrucción de vida humana hemos dado en el centro de la diana. Porque si ese derecho no es defendible, si es cuestionable, ¿qué otros derechos podemos defender? Absolutamente ninguno. La plataforma de cualquier declaración de derechos, por supuesto, es el de la vida. Si ese no lo tenemos, o le quitamos importancia, todo lo demás es cuestionable en cuanto a derechos se refiere. Libertad de expresión, etcétera, etcétera. Iré tocando lo que me dé tiempo en el transcurso de este rato, que bueno, que es poquísimo ya. Pero como digo, el derecho fundamental que había que atacar es ese. Ese ya está atacado. Es más, se ha ido blindando hasta llegar al caso de Francia, donde ha ido a la Constitución por obra del presidente Macron. Pero, por cierto, cuando ha hecho esto, tampoco estaba haciendo nada excepcional. La Unión Europea ha votado el informe MATIC en el año 2021, donde declara que es un derecho, el derecho al aborto, y es más, pretende suprimir definitivamente la objeción de conciencia. Es un derecho tan inviolable que quien no, el personal sanitario que no quiera colaborar en él, pues evidentemente estará incurriendo en una dejación de prestación de vida. Es decir, será un delincuente. Así que ya por delante la Unión Europea, hábil colaboradora en todos estos procesos revolucionarios, sobre todo en los últimos tiempos, para implantar esa tiranía final, había ido por delante de Macron. ¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto cuyos autores ya he identificado en un momento? Pues que nunca se han apartado del proyecto en cuestión.
En el caso de Macron, Macron está agradecidísimo y lo ha expresado de una y mil veces y de muchas formas al Gran Oriente de Francia. Las leyes contra la vida y contra la familia, y esto es confesión de masones que han dejado las logias, cito siempre a mi buen amigo Sergio Abad Gallardo, dice que las leyes de ideología de género, que también van contra la familia, por supuesto, se han debatido en las logias, se han planchado en ellas. Concretamente, por no extenderme, la del aborto, que lleva el nombre de la ministra que lo sacó adelante, Simone Veil, es una ley que se planchó en la logia de su asesor, el principal de todos, el doctor Pierre Simon, que había sido gran maestro de la Gran Logia de Francia y que además ha dejado un libro escrito que merece la pena ojear por lo menos, aunque lo han retirado hace tiempo y es difícil de encontrar, porque la propia masonería entendía que aquí su gran maestro había ido demasiado lejos cuando afirma que la ley del aborto es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Así que vamos aclarando posiciones. No es una manía que les haya entrado de repente legalizar el aborto, convertirlo incluso en un derecho después. Es un proyecto muy claro de devaluación de la dignidad del hombre. Si de paso, una vez logrado esto, destruimos la familia, pues hemos dejado a la sociedad completamente inerme. Como nos dice el catecismo, una sociedad de familias fuertes es una sociedad fuerte. Lo contrario, pues es lo que trae. Una sociedad débil, atacable y que además ya no tiene conceptos claros de nada ni puede defender derechos prácticamente. O sea que vida y familia, cuando son atacadas, lo son con un proyecto político a largo plazo de dominación permanente. Así que la sociedad resiste cuando resiste a la familia y cuando no, pues no lo hace. O es muy difícil que lo haga. Como he venido a ceñirme al caso español y muy concretamente a partir de la transición hasta ahora, empiezo con una cita de Francisco Franco en 1971, año jubilar jacobeo. En la ofrenda al apóstol, Franco dice que reza, pide además que recemos, o que rezaran los españoles de entonces, para que España se salve de la invasión materialista que trata de terminar con el orden espiritual de nuestro tiempo. Palabras casi textuales de aquella cita. Invasión materialista, es decir, la supresión de lo espiritual. Y desde una óptica materialista podemos justificarlo casi todo, evidentemente, desde el hedonismo hasta la propia elección de la persona según el libre arbitrio de cada uno. De ahí que tengamos infinidad de géneros ya definidos y vaya usted a tocar eso. Es lo más sagrado, porque luego los artífices de esta ingeniería social son terriblemente dogmáticos e intolerantes. No admiten libertad de expresión. Antes de entrar en el caso español, y con esto ya no voy a referirme más que a él, quiero traer aquí a colación lo que va a hacer 2 años. La relatora de Naciones Unidas, nada menos que para la libertad de expresión, Irene Khan, en agosto del 23, elabora un informe en el que dice que los estados y también los propietarios de las empresas que controlan las redes sociales deben tener mucho cuidado en limitar las expresiones excesivamente tradicionales en relación con la vida, la familia y el género. La que tiene por misión, por el cargo, que defender la libertad de expresión, añadiendo que quienes expresen opiniones excesivamente conservadoras, es decir, quienes defiendan vida y familia, están incurriendo en un delito de odio y además están incurriendo en un delito de atropello de los derechos de los grupos transgénero, etcétera, que no se sienten conformes con lo que la biología les dio, incluso en un ataque contra la mujer. Todo esto lo dice ella. Es decir, que desde Naciones Unidas, porque el informe lo publica el organismo en cuestión, estamos viendo algo que ya, por cierto, no es la primera en decirlo. Hillary Clinton en 2015, en la cumbre de Mujeres en el Mundo, dice que los gobiernos deberían utilizar su poder coercitivo
para redefinir los dogmas religiosos. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque no son declaraciones de perturbados mentales, aunque podemos tener sobre ellos la opinión que queramos, y yo creo que aquí no faltan elementos objetivos. Es que estos personajes tienen poder, han tenido muchas veces el poder político y lo pueden volver a alcanzar, y tienen un poder mediático impresionante, todo el que les da la fuerza del organismo en el que están inscritos. O sea que no nos enfrentamos con un enemigo más o menos desprovisto de armamento, lo tiene y fuerte.